3, 2. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio, a Gota de Vida. Soy Malu Martínez Acosta, psicoterapeuta gestal. Agradezco que estés aquí en este espacio en donde tenemos aprendizajes, donde compartimos experiencias y donde hablamos de temas muy interesantes para la ayuda personal y para poder relacionarnos mejor con nuestro entorno. El día de hoy te tengo un episodio buenísimo. ¿Recuerdas que en episodios anteriores habíamos hablado de la diferencia entre emociones, sentimientos y estados de ánimo? Y ahí te comenté en ese capítulo que posteriormente te iba a hablar de cómo podemos autorregular de una mejor manera nuestros sentimientos. Los sentimientos permanecen mucho con nosotros, van y vienen sin pedir permiso, estamos con los sentimientos, viviendo con ellos todo el tiempo. Es inevitable sentir. Sin embargo, se utiliza mucho el término autorregulación, el término manejo o control de los sentimientos. El término conveniente es autorregular nuestros sentimientos. Esa es la palabra, digamos, más ad hoc para poder hablar de los sentimientos. Cuando ponemos la palabra controlar o la palabra manejar, casi siempre nos metemos en un conflicto automático, porque controlar implica o dejar de sentir o dejar de expresar. Entonces, vamos a utilizar la palabra autorregulación de nuestros sentimientos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? ¿Recuerdas que te comenté que tenemos básicamente 5 sentimientos que aparecen en nosotros de una u otra forma? Y son miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Esos 5 sentimientos tienen una variedad que se desprenden de ellos, a los que les podemos dar muchos nombres: frustración, felicidad, impotencia y muchos más. Pero los básicos son estos 5. Hay quienes agregan el asco como un sentimiento más. En otras teorías es admisible que se mencione ese sentimiento. Sin embargo, desde la visión de la terapia Gestalt, el asco lo consideramos una sensación corporal más que un sentimiento. Por eso aquí en este espacio nos quedaremos solo con estos 5 y te voy a ir mencionando a qué se debe que aparezcan y qué podemos hacer cuando aparecen. Vamos a comenzar con el miedo. A cada sentimiento obedece una necesidad. Es decir, que cuando sentimos miedo, lo que necesitamos es protección. Y no importa la edad que tengamos. Esto aplica para chiquitines, adolescentes, adulto joven, adulto mayor, todo mundo. Cuando sentimos miedo, lo que necesitamos es protección. Ya sea la protección de algo más, de algún espacio protegido o autoprotección. ¿Qué pasa si esta necesidad no se satisface? Sucede que, si no podemos satisfacer esta necesidad de protección, el miedo se transforma, se hace, digamos, más grande y entonces se convierte en terror o en pánico. Sin embargo, si logramos protegernos o que alguien nos proteja, el miedo se convierte en seguridad. Y así sucede con los demás sentimientos. Por ejemplo, la alegría. La necesidad que hay detrás de la alegría es dar. Cuando tenemos alguna celebración, damos fiesta. Cuando tenemos algún evento gozoso que nos produce alegría, compartimos, le damos a alguien, hacemos una fiesta, damos comida. Si no se satisface esa necesidad y si no tenemos en dónde poner lo que queremos dar, podemos caer entonces en la euforia. Pero si sí lo conseguimos, esa alegría se convierte en gozo. Ahora vamos con la tristeza. La tristeza es un sentimiento que requiere de compañía. No necesitamos que nos consuelen. No necesitamos que nos digan palabras vacías, frases trilladas o huecas como
no te preocupes, si él ya se murió, él allá seguramente está más feliz y no quiere verte triste. No necesitamos eso. Tampoco necesitamos que nos digan, vente, vente, vámonos al cine, adiós a la tristeza. Tampoco necesitamos eso cuando estamos tristes. Necesitamos compañía, necesitamos que nos escuchen, necesitamos una oreja que nada más escuche lo que estamos sintiendo. Si logramos tener esa compañía, esta tristeza se convierte en confianza. Confiamos en que hay un entorno seguro en el cual podemos recargarnos. Si esto no se logra, esta tristeza se puede convertir en melancolía. También el enojo, que es otro de las emociones o sentimientos básicos, tiene su necesidad. Cuando nosotros nos enojamos, tenemos dos necesidades detrás del enojo, necesidades que hay que satisfacer. Una de ellas es el reconocimiento y otra de ellas es que los límites que hemos puesto ante una situación sean respetados. Y te pongo unos ejemplos muy sencillos. Primero, vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. Si la señora de la casa está trapeando, por ejemplo, y alguien pasa por encima de donde está trapeando, seguramente ya se va a enojar muchísimo. Eso quiere decir que no está habiendo reconocimiento a su esfuerzo, a su labor, y alguien está transgrediendo los límites. Eso genera mucho enojo. Si a un hijo le decimos, vas a llegar aquí a las 12 de la noche y el hijo llega a las 3 de la mañana, entonces está transgrediendo los límites de un acuerdo. Eso genera también mucho enojo. ¿Qué pasa si los límites son respetados y si el reconocimiento se lleva a cabo de manera favorable? Entonces, eso nos da mucha firmeza. Ese enojo se convierte en una firmeza con la cual podemos actuar el resto del tiempo. Y si no, obviamente, el enojo se convierte en ira o en furia, porque entonces es como si fuera subiendo de volumen. Y por último, te hablo del afecto. Si te fijas, ni siquiera se llama amor, al menos hasta este momento. Se llama amor cuando logramos satisfacer la necesidad de dar y recibir. En el afecto lo que necesitamos es dar, pero también recibir. Si esto se consigue en una relación de pareja, por ejemplo, se puede convertir en amor. Pero si no, es muy probable que se convierta en dependencia. Cuéntame o déjame en un mensaje, ¿qué te parece toda esta información? ¿Te hace sentido? Si necesitas apoyo para regular tus emociones, aquí te espero. Muchas gracias.